conversar a continuación sobre la necesidad de aprobación del Código Penal y lo que se podría hacer respecto al controversial tema del aborto y las tres causales, así como también conocer sobre su opinión desde lo legal en la medida tomada por la procuradora Miriam Germán de retirar expedientes a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y también sobre cómo está trabajando la magistrada hasta el momento. Estos temas los vamos a conocer con el abogado constitucionalista y oficialmente habitué de este espacio, Jaime Rodríguez. Bienvenido nuevamente, Jaime. ¿Con cuántas libras menos, Jaime? Unas cuantas, un poquito. Gracias por la invitación para compartir de nuevo en su espacio. Vamos a iniciar con el tema sobre el Código Penal, la necesidad de aprobación y qué hacer con el tema que lo ha mantenido como en vilo, que son las tres causales. Sí, mire, este es un proyecto que ya ha tenido tantas modificaciones desde que se designó por primera vez una comisión especial de abogados juristas en el año 97 para preparar un proyecto de reforma del Código Penal. Recuerdo que todavía en el año 2012 yo residía en Moca, trabajaba en la oficina del fenecido abogado Artañán Pérez Méndez. Recuerdo que todavía Artañán en ese momento seguía siendo el presidente de esa comisión de juristas que estaba trabajando este proyecto. Y recuerdo que se llegaron a hacer reuniones allá con otros abogados que participaban de la comisión. Sin embargo, al día de hoy todavía, ya 23 años de que se iniciaran los trabajos para procurar un nuevo Código Penal ajustado a estos tiempos, todavía no lo tenemos. El Código Penal de la República Dominicana data del año 1884, la versión en español, que es el código, al final, el Código Napoleónico penal que viene de Francia y a nosotros nos llegó, pues, como consecuencia de la ocupación haitiana. Y en estos momentos ya parece ser que el punto crucial que detiene su aprobación es el tema de la despenalización del aborto ante determinadas causales o determinadas situaciones. De hecho, hace unos años se aprobó el Código Penal, pero fue observado precisamente por el expresidente Danilo Medina atendiendo a esa situación y luego pues el proyecto se cayó. Hay algunos abogados que argumentan que dado ese impasse con relación a ese tema, lo correcto sería aprobar el Código Penal sin hacer referencia a esas causales y luego posteriormente trabajar algún tipo de legislación especial que trate el tema específicamente de la interrupción del embarazo. A mí me parece que eso tiene mucho de caramelo envenenado porque si se va a aprobar el Código Penal y en ese aspecto se va a mantener la penalización absoluta del aborto, pues evidentemente que no se ha dado una solución al tema, simplemente se ha postergado su discusión para otro momento. No, ahí lo que, Jaime, escúchame, ahí lo que se le ha buscado es un bajadero ante la poca disposición de encontrarle una solución a ese tema. Pero yo, para que la gente tenga una idea, por ejemplo, estamos hablando del tema del aborto, llamado aborto terapéutico. Bueno, aborto ante 13 causales bien tipificadas y bien descritas. Pero, por ejemplo, para incluirlo en el Código Penal y entonces que eso esté bien claro y todo lo que se salga de eso, para que la gente tenga una idea, es penalizado y es totalmente a la justicia. Ahora, lo que te quería preguntar es, otros delitos, por ejemplo, suponte, es un delito hacer un aborto que no tenga vínculo con las causales, pero otros delitos no están tipificados en el Código Penal. Claro, o sea, delitos distintos. Entonces, ¿por qué si los otros van a estar tipificados para que se pueda administrar justicia sobre una base legal escrita, por qué entonces sacar otros argumentos para verlo después si al final puede convertirse en un delito y un crimen? Claro, esa es mi opinión. Entonces yo lo que digo, bueno, si lo que vamos a hacer es no regular en absoluto nada que tenga que ver con el aborto, con la interrupción del embarazo,
pues perfecto, te compro la idea, aprobemos el Código Penal de esa manera, con lo cual no habrá regulación penal con relación al aborto y con lo cual no se podrá perseguir momentáneamente ninguna práctica de aborto. Ahora, lo que se está planteando no es eso, lo que se están planteando algunos abogados es mantener la penalización absoluta del aborto y suspender el tema de la discusión sobre las eximentes de responsabilidad o causas justificativas, como se le llama técnicamente en el marco del derecho penal, es decir, circunstancias ante las cuales la comisión de una actuación que puede considerarse delito está eximida de responsabilidad, como es la legítima defensa, el estado de necesidad. En este caso se están planteando específicamente 3 causales. Una, que es cuando el aborto surja como consecuencia o la interrupción del embarazo de la decisión ante un embarazo que fue el resultado de una violación o un incesto. El otro caso es cuando pone en peligro la vida de la madre, el que se denomina el llamado aborto terapéutico. Y un tercer caso es cuando el concebido o el feto tiene malformaciones congénitas, y es bueno agregar esta otra parte, porque esta otra parte se omite. Malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Con la vida, correcto. No es cualquier condición, incompatibles con la vida. Por ejemplo, un feto, un concebido androcefálico, me parece que es el término médico correcto para referirse a ese concebido que nace sin cerebro, que crece sin cerebro, pues evidentemente tiene una malformación que es incompatible con la vida. Y ese es el tipo de casos. Yo conozco un caso así. Exacto. Y la chica tuvo que conseguir el embarazo a los 9 meses, aún sabiendo que tan pronto diera luz no iba a tener nada entre sus manos. Exacto. Entonces, Jaime, una pregunta. Es un tema bastante complejo, pero que yo entiendo que sea cual sea la decisión, y ahí yo rara vez estoy de acuerdo con sus posiciones, pero estoy de acuerdo en parte con una posición del expresidente Leonel Fernández, de que eventualmente eso va a llegar al Tribunal Constitucional, sea pato o gallareta, como se dice popularmente. Eventualmente, ya sea los grupos que entienden que no debe establecerse ninguna despenalización del aborto, aún en ninguna circunstancia, o ya sean los grupos que entienden, o los sectores dentro de los cuales yo me incluyo, porque soy honesto y abierto y transparente en ese sentido, que entienden que deben haber situaciones en las que el aborto no esté penalizado, pues eso va a llegar al Tribunal Constitucional. Eso se va a impugnar y va a llegar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a tener en ese momento la oportunidad de determinar el criterio respecto de este tema. Jaime, una pregunta para entender lo que está pasando. Finalmente, ante esta idea o propuesta de que se conozca separado, que yo agregaría algo. Ustedes lo quieren conocer separado. Pues vamos a hacer algo. Aprobemos primero la ley del aborto con las 3 causales y después aprobemos el Código Penal. No, ellos se separaron y quieren arrancar con el Código Penal. Claro, es que la intención es dejar afuera ese debate. Es la intención. Ahora, por eso que digo que tiene mucho de caramelo envenenado, porque al final lo que va a resultar en los hechos es que la discusión de la supuesta otra legislación que va a reglamentar el tema de las causales se va a extender en el tiempo. Posponer. Nunca se va a concretizar. Yo tengo una pregunta. Permiso un momentico, mira, para terminar con la idea que llevaba. Al final en el Congreso, porque fue un tema que le pregunté al presidente Luis Abinader precisamente hace una semana, cuando un grupo de periodistas almorzábamos con él, le preguntaba, bueno, ¿qué usted va a hacer cuando le entreguen el Código Penal que se está discutiendo en el Congreso? Si se lo entregan sin las 3 causales, ¿usted lo va a observar? Porque él mantuvo una posición respecto a ese tema en su campaña proselitista a favor del aborto en sus 3 causales. Él no se escondió para decirlo, incluso fue una de las cosas que más daño político le hizo en su campaña, pero lo mantuvo, y eso es digno de respetar. Pero si el Congreso finalmente la aprueba sin las 3 causales, porque logran sacarlo, ¿qué haría él? Entonces él me dijo, bueno, el problema es que en el Congreso están corriendo 2 proyectos.
¿Qué es lo que está corriendo en el proyecto, en el Congreso, para que la gente entienda qué es lo que se va a analizar en el Congreso? Hay otro proyecto de ley que se presentó, me parece, en la Cámara de Diputados también, que es un proyecto de ley específico que establece la despenalización de las causales de manera independiente al Código Penal. Ahí entra lo que tú comentabas, Cavada, hace un momento, de que si eso se aprueba de manera previa, pues no hay problema, conozcamos el Código entonces penal sin discutir ese aspecto. Pero sí, se depositó ese proyecto. Habría que ver cuál es el interés, la motivación de la Cámara Legislativa para poder tramitar de manera separada esos proyectos y a qué le dan prioridad y a qué no. Pero sí es cierto que hay un proyecto aparte que se sometió. Ahora, digo esto porque, para que la gente tenga presente algo, si finalmente sería que fuera en el Código Penal, porque la República Dominicana tiene un problema, y es que la República Dominicana tiene muchas legislaciones dispersas que tienen que ver con lo penal. En otros países, los hechos criminales, los hechos tipificados como delitos, la gran mayoría están concentrados en un único instrumento normativo. Eso le da mayor certeza, mayor seguridad jurídica, mayor previsibilidad a las personas. Mientras que aquí, cada vez que hacemos una legislación nueva, establecemos tipos penales, delitos nuevos, y eso genera una dispersión normativa que no va acorde con lo que es una buena técnica legislativa. Exacto. Aprovecho para despedir nuestra transmisión para Nueva York, New Jersey y Connecticut a través de TV Quisqueya, también a través de TV Quisqueya por Dish Network Latino para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Gracias mil a toda esa gran familia de dominicanos y dominicanas. Quería puntualizar algo, Jaime, y enseguida Miralba entra con su pregunta. Si al final lo que se evalúa es el proyecto de ley del Código Penal sin las 3 causales, y eso es lo que se remite al presidente, salvo que sea por otras cosas, el presidente no tiene por qué observarlo y lo aprobaría. Digo esto porque la gente puede decir, no, pero él en campaña dijo una cosa y ahora, mira, está aprobando este código sin las 3 causales. Bueno, si no tiene las 3 causales dentro del código, él no puede metérsela. Él tiene que observar algo que venga adentro, que quizás no es las 3 causales, va, y él piensa que hay otro error u otra cosa, con otro delito u otra cosa dentro del código, y lo puede observar. Pero lo que no puede hacer es observarlo porque no tenga las 3 causales, porque las 3 causales ya el legislador había decidido sacarlo y verlo como una ley aparte. Una precisión ahí, sí, Roberto. Sí, él puede observarlo. De hecho, fue lo que hizo Danilo Medina cuando hizo la observación. O sea, yo puedo, como presidente de la República, observar el contenido de una ley porque entiendo que respecto de un delito, la ley debería establecer situaciones eximentes de responsabilidad, como serían esas que estamos discutiendo, como serían las situaciones vinculadas con la causal. Es decir, que sí pudiese observarlo por esa razón, y de hecho fue lo que sucedió con la observación del presidente Danilo Medina cuando se aprobó anteriormente el Código Penal. Lo que sucede es que cuando se hizo esa aprobación del Código Penal, que luego se remitieron las observaciones al Congreso, y el Congreso insistió en su posición, es decir, no acogió las observaciones del presidente Danilo Medina, ahí hubo una inconstitucionalidad porque no se llevó de manera correcta el procedimiento establecido en la Constitución. Las observaciones del presidente solo se conocieron en una Cámara y no se remitieron a otra Cámara Legislativa. Y por eso fue que el Tribunal Constitucional posteriormente declaró la inconstitucionalidad de ese código. Y obviamente, como consecuencia de ello, pues mantiene la vigencia el código del año 1884.